esa fecha ilegalmente 38 días adicionales hasta el 7 de julio. Repito, es insólito que después de lo que ocurrió en las elecciones primarias, el Partido Nacional continúe demorando la ejecución del cronograma electoral. Los plazos de esta ley son sagrados y para la correcta implementación de las elecciones generales debemos respetarlos a cabalidad. La ley establece ya en su artículo 213 el plazo para inscribir a todos los candidatos que fueron electos a través de todas las modalidades que reconoce la ley, deben ser inscritos el día después de la convocatoria a elecciones generales. Y ya que me honran con su cobertura, voy a explicar entonces cuáles son esas modalidades. La ley electoral reconoce 3 modalidades para escoger candidatos. La modalidad de elecciones primarias, que es a través del voto directo y secreto, reconocido en el artículo 177 de la ley electoral, y esta modalidad los partidos están obligados a implementarla cuando tienen más de un movimiento. Esa es la primera modalidad, elecciones primarias mediante voto directo y secreto. La segunda modalidad es la consulta partidaria, reconocida en el artículo 180 de la ley electoral. ¿Cuándo se va a una consulta partidaria? Cuando solo hay un movimiento. Ninguno de los partidos, hasta donde tenemos conocimiento, concurrió con estas condiciones en esta elección, que solo hubiera un movimiento, de acuerdo con el artículo 180 de la ley. ¿Y cuál es la modalidad mediante la cual se escogen los candidatos cuando solo hay un movimiento? Es mediante asambleas. Lo reconoce el artículo 180. La tercera modalidad es cuando el proceso está desierto. Está en el artículo 181 de la ley electoral. Y en este artículo se establece que cuando no hay ningún movimiento interno, presumimos que esta es la situación en los 8 partidos políticos que no hicieron elecciones primarias el pasado 9 de marzo, cuando el proceso está desierto, entonces se procede a una elección de segundo grado a través de asambleas y convenciones municipales, departamentales y nacionales, a través de lo que se reconoce en los propios estatutos de los partidos que no recibieron ninguna solicitud de inscripción de un movimiento interno. Estas son las 3 modalidades de proceso electoral primario reconocidas por la ley electoral de Honduras. ¿Qué dice la ley después en el 213? Dice la ley que todas las inscripciones de todos los candidatos, indistintamente de la forma en que fueron electos, de la modalidad en la que fueron electos, deben inscribirse. La ley dice inscribirse, no presentar la solicitud de inscripción, no presentar las nóminas, inscribirse el 30 de mayo. Condenamos la postura del Partido Nacional, que nos parece insólita después de lo que ha ocurrido en las elecciones generales, de proponer una prórroga de 38 días adicionales al cronograma. El cronograma es sagrado. Habrán elecciones generales y nosotros seguiremos denunciando al pueblo hondureño cualquier demora de cara al proceso electoral. La inscripción de candidatos de los partidos políticos que no celebraron elecciones primarias debe realizarse tal como establece la ley el 30 de mayo. Cronograma electoral, las fechas que fija la ley y que fija la Constitución, nuestros límites también, en el artículo 321. Estas fechas y estas funciones y competencias son sagradas para que nunca se repita lo que sucedió en las elecciones primarias. Deben tratarse de esa manera. ¿Y por qué cambiar la fecha? ¿Por qué cambiar la fecha de la entrega de nóminas si es que se ha hecho después de la convocatoria? Sencillamente, me pregunta José Antino de TN5 que por qué cambiar la fecha. Dice, es que la fecha, mire, la ley establece fechas para las elecciones primarias en el artículo 193, que son el 9 de marzo. La ley establece en el artículo 180 también fecha para la consulta partidaria. No se establece fecha para la celebración de asambleas
o convenciones, las elecciones de segundo grado que deben realizar los partidos cuando el proceso está desierto. ¿Qué sí establece la ley electoral? Que todos los candidatos deben estar inscritos el 30 de mayo. Entonces, hay una fecha de inscripción que hemos propuesto nosotros, que ha propuesto la directora de organizaciones políticas y candidaturas que representa nuestro despacho, que agendemos la presentación de esas nóminas ahorita, precisamente para asegurar el derecho de aquellos partidos que sí cumplen con los requisitos para ser inscritos hacia las elecciones generales. ¿Cuáles son estos requisitos? Paridad, alternancia, presentación de una nómina completa en el nivel presidencial, presentación de una nómina para diputados al Parlacén, presentación de nóminas en 14 departamentos para candidatos a diputados y en 200 municipios para candidatos a corporación municipal. Y aquí, José y compañeros, no vale el argumento de que se ha hecho de otra forma en el pasado, porque sencillamente, ¿qué ocurrió en la elección de 2021? La ley electoral mandaba a inscribir a los candidatos que resultaron electos del proceso electoral primario al día siguiente de la convocatoria. ¿Y ustedes recuerdan cuándo, en qué fecha se publicó en la Gaceta esta nueva ley electoral? El día antes de la convocatoria. Entonces era materialmente imposible inscribirlos 2 días después, sencillamente. Entonces se siguió, tal como se había programado, los plazos que reconocía la ley anterior, que es la ley electoral y de organizaciones políticas. En esta ocasión no podemos poner esa excusa porque hemos conocido esta ley desde hace 4 años y los plazos están claros. Consejero, Stephanie Corrales, ¿quién es? Porque se la están responsabilizando que esta persona codirectora electoral tiene hasta sellos del Consejo Nacional Electoral y presentó esta propuesta. El día de mañana los 8 partidos que van por su inscripción van a presentar un escrito alegando con este tema. Bueno, pueden presentar el escrito que ellos deseen. Nosotros estamos presentando esta propuesta para asegurar que los partidos políticos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 213 sean inscritos hacia las elecciones generales. Tienen que cumplir los requisitos, deben cumplirse los plazos. Me pregunta usted, ¿quién es Stephanie? Stephanie es la directora de organizaciones políticas y candidaturas nominada por mi despacho. ¿Y qué ha presentado ella? ¿Qué propuesta ha presentado ella? Plazo para recibir las nóminas de cara a la fecha que sí es fatal en la ley, que es el 30 de mayo. Claro que les compete a ella, claro que le compete a ella porque la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas es quien presenta la propuesta de cronograma del proyecto de inscripción.